Hace 75 años el mundo repetía la tragedia de una Segunda Guerra Mundial, la mayor contienda bélica de la historia, que dejó más de 50 millones de muertos. Y al mismo tiempo, el genio de Charles Chaplin estrenaba El Gran Dictador, película crítica contra el nazismo alemán, el fascismo y todas las dictaduras. Amigo mío. Era 1940, y en la misma época en que los aviones nazis bombardeaban su ciudad, nacía en Liverpool el personaje que puso a cantar y llorar a millones con su legado de paz y amor. Ese mismo año, otro grande nacía para hacer también llorar y gritar a muchos de emoción gracias a la destreza de sus pies. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Mientras todo esto acontecía en el mundo, en Colombia se inauguraba la Radio Nacional, la radio pública para un país que ya venía experimentando 20 años atrás, gracias al esfuerzo de los radioaficionados, este nuevo medio de comunicación. Fue al presidente de entonces, Eduardo Santos, cuando un 1 de febrero de 1940 le correspondió inaugurar la radio pública que se ponía en marcha para educar al país. La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. La nueva era de las comunicaciones en Colombia iniciaba en los años en que el país, sumido en el bipartidismo, transmitía los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. No soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. 1948 y Colombia cambia. Ante el asesinato de Gaitán, la Radio Nacional se convierte en una protagonista más del Bogotazo al ser asaltada. En sus archivos se puede escuchar la historia del país que da cuenta del inicio de la violencia bipartidista. Me permito avisarle a toda la opinión nacional que el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán será embalsamado y que continuará como símbolo de este movimiento, por lo cual será sepultado una vez que sea sepultado el Partido Conservador, que ha llegado ya a su decadencia. La radiodifusora sirvió como espacio de divulgación de artistas colombianos. Fue sede de transmisiones en vivo de las Orquestas Sinfónicas de Colombia y Filarmónica de Bogotá. Con Otto y León de Grave, entre otros intelectuales de la época, la música clásica se empezó a escuchar en un país donde el bambuco parecía ser el ritmo nacional. Para la década de los 60, un reto fue el cubrimiento radial de la llegada al país del presidente John F. Kennedy. Su voz y la del presidente colombiano Alberto Lleras Camargo son registros sonoros de una señal de la memoria. El bachillerato por radio, con la tecnología que se tenía al momento, convirtió a la radio pública en pionera educativa del país. Era 1973 y muchos colombianos superaron el reto que sintetizaba en una hora el contenido de 5 asignaturas y a la par las radionovelas. Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, Un diabólico, sagrado amor. La radio es maravillosa, la radio te da la oportunidad de que tu imaginación cree castillos y países y fantasías. 75 años contando la historia de un país que en 1982 nos ofreció uno de los más grandes orgullos como nación, el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, y allí también estuvo la Radio Nacional. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector. Colombia fue y sigue siendo un país de radio. La historia del siglo XX en el país está ligada a la magia de esa caja negra que nos ha hecho viajar por el tiempo. La señal de un país a través de la Radio Nacional es el patrimonio sonoro más importante de una nación. El oyente al otro lado se lo imagina todo. Entonces la radio siempre ha funcionado con eso, con el poder de la imaginación. Es el teatro de la mente, es una definición que yo escuché alguna vez. La radio es el teatro de la mente.